Hola a todos. A ver, pensemos un momento en el cole. ¿No hemos sentido a veces que es como un montón de cajitas separadas que no se tocan? Matemáticas en una, historia en otra, ciencias en la de más allá. Pues bien, hoy vamos a hablar de cómo romper esas cajas para construir puentes. Vamos a descubrir una forma de pensar que por fin conecta de verdad lo que aprendemos con la vida real. Seguro que esta pregunta nos suena a todos, ¿verdad? Estudiamos mates, historia, biología, pero los problemas de ahí fuera, los de verdad, no vienen con una etiqueta que ponga problema de biología. Y es justo esa desconexión, ese ¿y esto para qué me sirve?, lo que vamos a analizar hoy. Y esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, le pondremos nombre al problema, un concepto muy potente, la inteligencia ciega. Luego, claro, buscaremos la solución de la mano del gran filósofo Edgar Morin y su pensamiento complejo. Después veremos cómo se aplica esto en distintos niveles, lo llevaremos a la práctica con unos proyectos que son una pasada y al final reflexionaremos sobre qué significa todo esto para el futuro de la educación. ¡Vamos allá! Venga, pues vamos a meternos de lleno en el tema. Nuestra primera parada es entender bien el problema de raíz, un concepto que, como decía el filósofo Edgar Morin, bautizó de una forma que da mucho que pensar. Fijaos, porque esto es el meollo de la cuestión. La inteligencia ciega es lo que pasa cuando la hiperespecialización nos hace expertos en una pieza diminuta del puzzle, pero nos impide por completo ver la imagen final. Ya lo dice el refrán, los árboles no nos dejan ver el bosque. Y esta ceguera, en el fondo, nos roba la capacidad de conectar ideas y de enfrentarnos a los desafíos globales que son complejos por naturaleza. Pero claro, Morin no se queda solo en el diagnóstico del problema, nos ofrece también el antídoto. Y no es un parche, ¿eh? Propone una reforma radical de nuestro pensamiento, una auténtica revolución en nuestra forma de aprender y de mirar el mundo. Y aquí está la clave. La palabra complejidad a menudo nos suena a algo difícil, a un lío. Pero si vamos a su origen en latín, complexus, descubrimos su verdadero significado. Lo que está tejido en conjunto. O sea que no se trata de algo complicado, sino de tener la habilidad de ver las conexiones, de percibir el mundo como lo que es, un enorme tapiz donde todo está interconectado. Y esto lo ilustra de maravilla. La educación tradicional muchas veces se ha centrado en crear una cabeza bien llena, o sea, en acumular datos, fechas, fórmulas, todo por separado. La propuesta de Morin es aspirar a una cabeza bien puesta, es decir, una mente que sepa organizar esa información, que la ponga en contexto y que sepa usarla. Al final no se trata de cuánto sabes, sino de cómo eres capaz de conectar lo que sabes. Vale, ¿y cómo aprendemos a tejer ese conocimiento? Morin nos da 3 principios fundamentales. El primero, el dialógico, que nos dice que cosas que parecen opuestas, como el orden y el caos, en realidad se necesitan mutuamente. El segundo, el de recursividad, que rompe esa idea de que la causa y el efecto van en línea recta. A veces el producto final puede modificar a su propio productor. Y el tercero, el principio hologramático, que es fascinante. Nos dice que, muchas veces, la información del todo está contenida en cada una de sus partes, como en un holograma. Bien, pero ¿cómo se materializa esta integración en la práctica? Porque no toda colaboración entre asignaturas es igual. Hay niveles, como una especie de escalera que nos va llevando desde simplemente juntar disciplinas hasta trascenderlas por completo. Esta tabla lo explica genial. A ver, en la multidisciplinariedad, varias materias miran un tema, pero cada una desde su rincón. Es como una ensalada. Los ingredientes están juntos en el bol, pero cada uno sigue siendo lo que es. Subimos un escalón y tenemos la interdisciplinariedad. Aquí ya hay colaboración, como para crear un brazo robótico, donde la física y la informática tienen que trabajar codo con codo. Pero el nivel superior, la transdisciplinariedad, va más allá. Trascendemos las asignaturas para resolver un problema real. El ejemplo de rescatar un río es perfecto. Ahí se necesitan la química, la biología, pero también la historia del lugar y, por supuesto, el saber de la gente que vive allí. Y ahora sí, llegamos a mi parte favorita. Vamos a ver cómo toda esta teoría puede transformar la realidad. Y lo vamos a ver en aulas de bachillerato en México. Dejamos por un momento la filosofía para meternos de lleno en la acción. El primer caso parte de un problema que, por desgracia, es muy común. Una comunidad que poco a poco está perdiendo su historia, sus relatos, su identidad. ¿Qué puede hacer la educación ante algo así? Pues aquí es donde ocurre la magia. Los estudiantes no se limitan a leer sobre historia en un libro, la rescatan, salen a la calle, entrevistan a sus mayores, se convierten en cronistas de su pueblo. En la clase de inglés, en lugar de traducir frases genéricas, le dan una voz internacional a esas historias locales y con cultura digital construyen un mapa vivo e interactivo con códigos QR. De repente, historia, inglés y tecnología cobran un propósito real, conjunto y superpotente. Y el resultado, bueno, es que es espectacular. El conocimiento no se queda en un examen que se olvida a la semana. Transforma el pueblo entero en un museo vivo y bilingüe.
El aprendizaje tiene un impacto directo, visible y que además es útil para todos los vecinos. Vamos con el segundo proyecto. Otro problema muy tangible. Ese parque, esa plaza del barrio que está abandonada, que da un poco de cosa cruzar por la noche. Un espacio que la comunidad ha perdido. Y fijaos de nuevo en cómo se teje el conocimiento. La clase de ciencias naturales no va de memorizar los tipos de plantas, sino de investigar qué especies son las mejores para devolverle la vida a ese espacio concreto. Humanidades no es un ensayo abstracto, es un debate sobre nuestro derecho a la ciudad, a tener espacios seguros. Y la clase de arte no es pintar en un lienzo, es plasmar la identidad del barrio en un mural enorme para que la gente lo sienta como suyo. Y el resultado, una vez más, va mucho más allá de limpiar un parque. Es un acto de recuperación comunitaria. Los estudiantes no solo aprenden, sino que actúan, lideran y refuerzan los lazos de su propio entorno. El aprendizaje se convierte, literalmente, en una herramienta de transformación social. A ver, todo esto suena increíble. Pero seamos sinceros, no es un camino de rosas. Implementar este modelo educativo supone un desafío gigantesco para el sistema tal y como lo conocemos. Y hay que ser claros con esto, no se consigue con una simple circular. Hace falta tiempo, y mucho, para que los profesores puedan planificar y colaborar. Exige una flexibilidad administrativa que a menudo no existe, y sobre todo requiere una convicción pedagógica muy profunda por parte de todos. No es un pequeño ajuste, es una transformación cultural en toda regla. Pero si el reto es grande, la recompensa es que es inmensa. Pasamos de formar estudiantes pasivos a potenciar verdaderos agentes de cambio. Los docentes dejan de ser meros transmisores de información para convertirse en lo que son: arquitectos del conocimiento, intelectuales de la educación. Y lo más importante de todo, el aprendizaje, por fin, se conecta de forma real e inseparable con la vida. Y con esta pregunta lo dejamos. La propuesta de Morin y la transdisciplinariedad nos lanzan un desafío. ¿Vamos a seguir apilando ladrillos de información aislada o vamos a empezar a usarlos para tejer un tapiz con sentido, que nos sirva, que nos conecte? La decisión, en el fondo, es de todos.